En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma. Y para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás más uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia
que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy en las lecturas, y como siempre en las lecturas que nos da la liturgia dominical y también la liturgia entre la semana, para los que acostumbran a ir a misa entre la semana, hay una pedagogía, hay siempre una enseñanza. Si ponemos atención a las palabras, si preguntamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Hay una pedagogía y si estamos bien atentos, siempre tenemos algo que aprender. Ese es el propósito de las enseñanzas de Jesús, es el propósito de las enseñanzas de la Iglesia, es el propósito de la palabra de Dios, nos es dada para que aprendamos. Entonces vemos como en el primer domingo de Cuaresma, por ejemplo, estamos invitados a entrar en este combate espiritual, un combate espiritual, confiando en que el Señor, el primer domingo de Cuaresma es también llamado el domingo de las tentaciones, confiando en que el Señor ha sido el primero que ha vencido las tentaciones. Y entonces, en ese sentido, no estamos solos en este combate espiritual. Él está con nosotros. Y en el segundo domingo de Cuaresma tenemos la transfiguración.
esa escena en la cual el rostro de Jesús y sus vestiduras se transforman. Hay demasiada luz que lo aclara todo. Y también tenemos la voz del Padre que dice: este es mi Hijo bien amado, escúchenlo. Escuchar, qué importante es saber escuchar, porque hay mucha gente que no sabe escuchar. Y si no sabes escuchar, bueno, pues la pregunta sería si realmente vas a aprender. Entonces, escuchar, qué importante es escuchar. Escuchar para aprender y aprender para vivir conforme a la voluntad del Señor para todos y cada uno de nosotros, así como hizo Jesús. Jesús nos da el ejemplo. Y luego en este tercer domingo de Cuaresma vemos esta escena en la cual Jesús entra en el templo y ve todo este desorden. Es un mercado, como dice el mismo Evangelio. El templo del Señor convertido en un mercado. Y se podrían tomar muchas analogías para explicarlo, pero centrémonos en lo que hace Jesús. La cólera de Jesús, el enojo de Jesús. Es un enojo santo, es una cólera santa, que es motivada, que es provocada por el amor que arde en el corazón de Jesús, por el Padre, como lo dice, por la casa del Padre, el lugar donde mora el Santo de los Santos, y de ver en lo que se ha convertido. Está escrito primero, como escuchamos, el celo por tu casa me devora. Celo, es decir, quiero que el celo porque el lugar que se supone que es un lugar de oración permanezca así, un lugar de oración, un lugar en el cual se va a estar con el Señor, a adorar al Señor, a dar culto al Señor. Y de hecho también se dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, no un mercado. Entonces es una cólera santa, ¿verdad? Y se dice que la cólera tiene una connotación un poco negativa, pero la cólera también es un signo de inteligencia. O sea, ponerse en cólera por las injusticias, por lo que es injusto, es algo bueno, es un signo de inteligencia. Lo contrario sería indiferencia. Hay demasiada indiferencia en el mundo, demasiada indiferencia en las relaciones entre los hombres, entre hermanos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que reaccionemos, que salgamos de nuestras zonas de comodidad primeramente para dar a Dios lo que es de Dios, lo que es justo, lo que es debido, y también a nuestro prójimo. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús nos invita a salir de la indiferencia, a no ser cómplices del mal, de la injusticia. Entonces pidamos al Señor que nos dé esta sensibilidad que solamente aquellos que están realmente que tienen una verdadera relación y profunda relación con el Señor son capaces de ver y de sentir. Ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como siempre, nos volvemos a Dios en nuestras necesidades, pues sabemos que nuestras oraciones hechas con humildad y sinceridad serán atendidas.
Por la Iglesia que proclama a Cristo resucitado, de nación a nación y de generación en generación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que tienen el poder de promulgar leyes, para que las leyes de Dios sean modelo de cómo debemos tratarnos los unos a los otros, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos a quienes se les ha confiado aplicar la ley y pasar juicios, por los cuerpos policíacos y de seguridad, abogados, jueces y miembros de jurados, para que demuestren ser dignos de la confianza que se ha puesto en ellos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas que sufren, por la carencia de cosas que nosotros damos por hechas, en particular por los que viven en pobreza, en países que se les ofrece poca esperanza de mejoría, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de la justicia y de la misericordia, elevamos hoy a ti nuestras oraciones. Mira con piedad a tu pueblo, como lo has hecho otra vez de todo tiempo y lugar. Y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo y Salvador nuestro. Amén. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, oh, sáname. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado siempre, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Parte pan con el hambriento. Dale posada peregrino. Y acópiale migrante extranjero. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz, glorificando al Señor con sus vidas.